Buenas, pues yo también me sumo a los agradecimientos, sobre todo dejando de presentar a alguien sin tan dilatada experiencia como, como el resto de oponentes. Y bueno, en esencia, lo que traigo yo son recomendaciones prácticas para transformar un pinar de repoblación a un bosque mixto mediterráneo, ¿no? Primero, pues ponemos un pequeño contexto, sobre todo relacionado con el Pacto Verde Europeo, ¿no? Que incentiva a un cambio en la silvicultura. Pues, principios como la silvicultura adaptada al clima, no solo de la zona donde se está llevando a cabo, sino también al cambio climático, silvicultura más cercana a la naturaleza y a los principios ecológicos. Otros principios como la Continuous Cover Forestry o o el entender los bosques como esos sistemas complejos y adaptativos, ¿no? Complejos en el sentido de que hay que intentar preservar esas propiedades emergentes propias de los sistemas complejos, ¿no? Y los bosques en esencia se enfrentan a una transición, ¿no? Al igual que la silvicultura, y no una única transición, sino a distintas y por distintos caminos, ¿no? Una semántica, ya que como se puede entender el bosque o la definición de bosque está cambiando, al igual que se puede entender los bosques de una manera más, o la silvicultura desde un punto de vista más productivista a uno más relacionado con la diversidad de usos y a la provisión de servicios ecosistémicos y, por ejemplo, cómo se tienen desde los rodales normalmente monoespecíficos regulares a intentar buscar estructuras forestales más complejas. ¿En qué consiste nuestro ensayo? Pues en esencia, el Parque Nacional de Cabañeros tiene unas repoblaciones de, de Pinus pinaster que quería eliminar y fue el lugar propicio para que se pudiesen llevar a cabo estos ensayos, ¿no? Donde lo que vamos a intentar es transformar una repoblación, una reforestación de Pinus pinaster eh, a través del aclareo sucesivo irregular por bosquetes en un bosque de quercinias mixtas mediterráneas. ¿En qué consiste este ensayo? Pues en esa misma reforestación tenemos, vamos a decir, tres tratamientos. Existen los bosquetes a los que vamos a llamar grandes, aunque, aunque no son entendidos como grandes en el sentido de que normalmente el diámetro de estos bosquetes suele ser de 2 o 2 veces y media la altura dominante. En este caso, los bosquetes grandes, el diámetro de los bosquetes grandes, su diámetro es una vez la altura dominante, acompañado de un aclareo que esos bosquetes estarían situados en esta zona que veis por aquí. Y luego tenemos bosquetes pequeños, embiricados dentro de esa matriz en la que no se ha hecho ningún tipo de aclareo y cuyo diámetro es de la mitad de la altura dominante, ¿no? Dentro de esos bosquetes, en algunos existen plantaciones de estas piscinas mediterráneas con todas las combinaciones posibles. También existen zonas control donde vamos a observar el rendimiento de esas plantaciones y de la regeneración natural en situaciones normales sin que haya ningún tipo de bosquete de corta. Y aparte, en algunos de estos bosquetes que hemos ido mencionando, no existe ninguna plantación, sino que lo que vamos a observar va a ser, eh, va a ser la regeneración natural de las distintas especies que podamos observar, ¿no? Aquí tenéis un pequeño esquema de cómo es el ensayo, ¿no? Con esta parte de aclareo más bosquetes grandes. Tenemos la parte de bosquetes pequeños que es básicamente igual, donde se encuentran también todas las mezclas y una zona control donde se encuentran el seguimiento de las plantaciones al igual que de la regeneración natural, ¿no? También existe un tratamiento que es el vallado, del que también vamos a hablar, ¿no? Eh, para analizar estos resultados, básicamente hemos tenido en cuenta la necesidad de regenerar a distintas especies a los 36 meses, la probabilidad de tiempo hasta la muerte de los distintos individuos que íbamos marcando y siguiendo. Hemos también analizado el ratio de la supervivencia de la plantación y hemos analizado el crecimiento también de las plantaciones, ¿no? Hemos utilizado predictores como la especie, el tipo de tratamiento, la presencia o no de vallado, la posición dentro del bosquete, o decir, la orientación, ¿no? La presencia de restos de corta, la cobertura de musgos, o el Global Size Factor, que es un índice, si alguien no está familiarizado con él, que caracteriza la bóveda celeste, ¿no? Para saber qué cantidad de luz llega
a ese mismo bosquete. Lo que hemos encontrado es que el regenerado de pino se encuentra, vamos, como cabía esperar, en bosquetes grandes es significativamente superior a otro tipo de bosquetes. Los restos de corta tienen un efecto también positivo, sobre todo también cuando existe una interacción sur, ¿no? Lo que puede estar ocurriendo es que esos restos de corta, digamos que protegen al suelo de la pérdida de humedad, especialmente en una zona que puede ser tan calurosa como el Parque Nacional de Cabañeros. Y bueno, la diferencia, orientación norte, por ejemplo, porque la presencia pues, por la incidencia de luz distinta que ocurre en esas orientaciones, ¿no? La regeneración del roble, en esencia, no tiene ningún efecto significativamente o distinto en ninguno de los tratamientos, pero vamos a poder ir. Pero lo que sí que es distintivo es cuando realizamos esos modelos de riesgo de Cox, es que la probabilidad de supervivencia de las quercinias es significativamente superior a la probabilidad de supervivencia de los pinos. Por lo que podemos decir es que existe una regeneración, o por lo menos de la aparición de muchas más plántulas de pinos que de quercinias, pero la supervivencia de estos pinos es en esencia menor, ¿no? Aunque se puede ver que es que en los bosquetes grandes esa supervivencia aumenta, aunque, como he dicho, que en promedio es más baja que las quercinias. Y para la supervivencia no existe ningún efecto del vallado. Muy distinto es cuando observamos la supervivencia en las plantaciones. La supervivencia en las plantaciones es superior significativamente los bosquetes grandes y medianos, ¿no? En esos bosquetes acompañados de aclareo, ¿no? Que son las barras verdes y azules, bastante superior a esos bosquetes control, que no se decía esas plantaciones que no se encuentran dentro de ningún bosquete, sino dentro del bosque, dentro de la repoblación, sin aplicar ningún tratamiento, ¿no? Hemos observado que en realidad el efecto del vallado, no existe un efecto del vallado, ¿no? Pero si observamos el desempeño de la plantación, sí que observamos que no existe una diferencia entre especies, por eso no hay ninguna gráfica para el diámetro. Tampoco existe una diferencia entre los distintos bosquetes cuando no está vallado. Pero cuando está vallado, los bosquetes grandes y vallados tienen un aumento significativo del diámetro de las plántulas. Así como estábamos hablando del diámetro, ahora sí observamos la altura. Lo que vemos en esencia es que los bosquetes grandes, cuando se encuentran vallados, tienen un crecimiento en altura muchísimo superior a cualquier otro tratamiento, ya sea porque sean bosquetes pequeños o porque no se encuentran vallados, lo que nos indica una presencia o una presión por ramoneo fuerte, ¿no? Ya que en campo la altura, bueno, como podéis observar también en las gráficas, la altura de los protectores individuales que llevan cada una de las plantas de las plantaciones es 0,5. Y como podéis observar, raro es que si no está vallado se supere esa altura, ¿no? Y no sé si a qué mensaje lo quiero llevar para llevar a casa, ¿no? En que los bosquetes grandes más las claras incrementaron la densidad de regenerado de pino y su supervivencia, pero también incrementaron la densidad del regenerado y la supervivencia de las quercinias. Pero bueno, un efecto no muy significativo, yo creo que del cual no podemos sacar grandes conclusiones. Lo que sí que los bosquetes pequeños mantuvieron el ratio de supervivencia que hemos visto en los bosquetes grandes, pero a la vez que reduce la regeneración del pino. En esencia, ninguno de los dos tratamientos afectaron la supervivencia de las quercinias. Por lo que hemos visto es que la protección individual favorece la supervivencia de las plántulas, aunque no superan la altura de estos mismos protectores. Por lo que creo que para la gestión en estos casos, los vallados son una herramienta muy importante, ya que favorecen significativamente el crecimiento de las quercinias, aunque también lo sean de pinos y matorrales, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo juntamos estos resultados para intentar dar unas recomendaciones de manejo? Lo que podríamos pensar es que al principio es que combinar los bosquetes pequeños más las plantaciones parece controlar unos bosquetes pequeños más las plantaciones, de manera que podamos controlar la regeneración del pino y poder establecer las quercinias.
Es importante en estos bosquetes pequeños el vallado de la totalidad del bosquete para reducir los efectos del ramoneo. Aunque esto va a provocar la aparición de pinos y arbustos, la protección individual de las crecinas parece ser una buena opción, aunque necesitamos seguimiento. Por lo que yo creo que lo mismo, sí, termino ya, sería importante asegurar el establecimiento de las quercinias a través de esos bosquetes pequeños vallados y a continuación ir poco a poco abriendo el bosquete para favorecer el crecimiento de individuos ya establecidos y sustituir el vallado por protecciones individuales. Y muchas gracias a mis compañeros y a todos vosotros por escucharme.